Muy buenas noches. Nos encontramos con la licenciada Nora Patricia Zúñiga Echeverría de Ochoa, quien nos colaborará con la encuesta siguiente, atendiéndole su llamado. Lick, muy buenas noches. Le voy a hacer una serie de preguntas y la primera pregunta es, para usted, ¿qué es la seguridad jurídica? Bueno, la seguridad jurídica es la certeza del derecho. ¿Esto qué significa? Que es la validez que se le da a ciertos documentos o instrumentos faccionados por diferentes funcionarios públicos que les pueden servir como prueba ante algún determinado proceso. Muy bien, licenciada. La segunda pregunta es, para usted, ¿qué es la paz? Bueno, la paz se puede ver desde distintos puntos de vista. Si es entre países, es la común convivencia en paz entre estas dos naciones. Si lo vemos desde el punto de vista personal, es la tranquilidad que tenemos nosotros como personas, el estar en paz con los demás y con uno mismo. También se puede ver desde otro punto de vista, que es el vivir sin guerra ni luchas con una o con dos o más personas y estar en tranquilidad con todos los seres que nos rodean. Muy amable, Lick. La siguiente pregunta es, para usted, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Es decir, que si yo he cometido algún error, debo de pagar por lo que he hecho. Si he violado alguna norma penal, pues tengo que pagar la consecuencia del hecho que yo cometí. Muy bien. Como última pregunta, licenciada, para usted, ¿qué es la axiología jurídica? Bueno, la axiología jurídica es la ciencia que estudia los valores jurídicos en la aplicación del derecho. Entre los valores importantes que estudia la axiología jurídica está el bienestar personal, la libertad, la justicia. La axiología jurídica es la que nos ayuda a practicar como seres humanos nuestros valores. Muy amable, Lick. Le agradecemos mucho por el tiempo que nos ha brindado y con esto culminamos. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches. Nos encontramos el día lunes 26 de octubre, siendo las 7 horas con 21 minutos, con el licenciado y también magíster Juan Arnulfo Alvarado, a quien se le pasará la encuesta de las siguientes preguntas. Licenciado, usted me puede responder la pregunta siguiente, que es, ¿qué es para usted la seguridad jurídica? Muy bien, buenas noches. En primer lugar, agradezco la oportunidad que se me da de poder compartir algunas ideas relacionadas con el tema de la justicia y de la aplicación de las leyes, ¿verdad? Pues desde mi particular punto de vista y haciendo un enfoque desde la tarea que yo realizo como profesional de la educación, pues a mí me parece importante, por ejemplo, hablar de la seguridad jurídica en el sentido de que los países democráticos donde la constitución la constitución política es la base legal, el cuerpo legal que garantiza el quehacer de los ciudadanos y el desenvolvimiento en todas las áreas de la vida, pues yo opino que cuando la aplicación de la ley se hace de la mejor manera posible, con transparencia, con equidad, con justicia, pues la ciudadanía se siente respaldada por el Estado
en este sentido, porque sabemos que hay un ente encargado de hacer valer la justicia en beneficio de las grandes mayorías. Caso contrario, pues el ser humano se sentiría desprotegido ante cualquier situación que le pueda menoscabar su bienestar. Entonces yo considero que la aplicación efectiva en el menor tiempo posible, con la mayor transparencia posible, con el reflejo de la justicia, yo considero que sí hace que el ser humano y el ciudadano guatemalteco se sienta seguro y protegido y confiado también en las instituciones que se encargan de brindar la justicia en nuestro país. Muy bien. Entonces, corresponde la segunda pregunta. Para usted, ¿qué es la paz? Pues mire, la paz esta es una palabra que tiene un fondo muy profundo, ¿verdad? Hay distintos ángulos para hacer un análisis de lo que significa la paz, pero si retomamos parte de la respuesta anterior en la aplicación de la justicia, en la protección y los cuidados que debe brindarle el Estado a una población, en la responsabilidad cumplida de parte del Estado al proporcionar los servicios de salud, educación, vivienda, los cuidados necesarios para que todos los habitantes del país puedan recibir esos beneficios, son algunos de los ingredientes que contribuyen a alcanzar la paz y la convivencia dentro de un territorio. La paz no es una cuestión de firmas, no es una cuestión de documentos. La paz tiene que ser una filosofía de vida en donde debe prevalecer el respeto al derecho ajeno, donde el ser humano aprenda a convivir con sus semejantes, con los vecinos, con sus familiares, con personas incluso desconocidas, brindando confianza y recibiendo lo mismo. Yo considero que la paz es algo que tiene muchas situaciones complejas que nos permiten en algún momento visualizarla tal vez como algo imposible, tomando en cuenta que el ciudadano, el ser humano por su naturaleza, tiende a sentirse dueño de las cosas, el hecho de sentirse como propietario de la madre tierra, de la naturaleza y todo. Esa actitud del ser humano que en muchas ocasiones es reflejo del egoísmo, y esto empiezan a constituirse en las pequeñas semillas que van agrandando la falta de la paz. Entonces, cuando se desarrollen sociedades cada vez mejor educadas, con mejor nivel de educación, con mejor calidad educativa, cuando el Estado promueva sinceramente este tipo de procesos educativos, podríamos alcanzar nosotros la paz, pero mientras haya una lucha desigual de poderes, de intereses, de situaciones económicas, no se va a lograr. Muy bien. Corresponde la tercera pregunta. Para usted, ¿qué es la justicia? Pues mire, en la justicia yo la veo como ese punto de equilibrio que se debe buscar entre el bien y el mal, ¿verdad? El comportamiento del ser humano siempre oscila entre dos polos opuestos, y la justicia debe ser
ese punto de equilibrio que permita hacerle saber a la persona que está actuando en el lado correcto o en el lado incorrecto de la manera más objetiva, ¿verdad? Entonces yo considero que esta palabra es también compleja como las anteriores, y no podemos hablar de justicia cuando se inclina la balanza para favorecer a alguien sobre los intereses de otra persona, anteponiendo incluso cuestiones económicas, políticas, religiosas, sociales, culturales, etc. Entonces, la palabra justicia debe estar rodeada de un ambiente democrático, de un pensamiento democrático, y pues cuando el ser humano actúa de buena forma, lo justo es premiarlo con una palabra de ánimo, con algo que le permita a él fortalecer esa parte positiva de su actuar, y cuando hace algo, la reflexión y algún proceso ahí de educación que le permita al ser humano reflexionar sobre sus actos y tener una segunda oportunidad para poder encauzar esos comportamientos. Muy bien. Para finalizar, Lick, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para usted la axiología jurídica? Pues si tomamos en cuenta que la palabra axiología estudia los valores, yo asocio que el proceso de vida del ser humano está siempre rodeado de valores y antivalores, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de la ley, el conocimiento de nuestra constitución política, por ejemplo, el conocimiento de un sinfín de leyes que norman nuestro comportamiento dentro de un Estado democrático como el nuestro, por lo menos en teoría, nos da a nosotros una serie de elementos, una serie de insumos para poder actuar de la mejor manera posible dentro de la sociedad, y esto se logra en todo el proceso educativo que está establecido en nuestro sistema educativo nacional, desde el nivel preprimario hasta la universidad y en los posgrados posibles ahí establecidos también. Entonces, a lo largo de toda la formación del ser humano, es importante fomentar en él el respeto a la ley, ¿verdad? Porque debemos ser respetuosos de las normas que se establecen en una convivencia social, porque sabemos que el hecho de infringirlos tiene como consecuencia un castigo, pues, o una pena en este caso, o una sanción. Sin embargo, no habría necesidad de esto si al ser humano desde niño se le hace saber el conocimiento de las leyes, a qué tiene derecho y cuáles son sus limitantes, a qué no debe, qué cosas no debe practicar en su vida diaria. Entonces, yo considero que estos valores jurídicos se logran si el maestro, si el padre de familia, si en la iglesia, si en todos lados nos hablan a nosotros de ese respeto hacia la ley, ¿verdad? Y que tenemos nosotros un marco jurídico que nos obliga de cierta manera a comportarnos bien ante todas las personas que nos rodean y a no cometer actos que estén fuera de este marco jurídico. Muy amable, Lick, por su tiempo. Le agradecemos mucho. Y esas son todas las preguntas. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos encontramos reunidos con el licenciado y también magíster Isaí Florencio Ochoa Díaz, quien es actualmente catedrático de la carrera de CRINFOR de la Universidad Rafael Andívar, a quien se le dio el honor de entrevistarle con las siguientes preguntas. Buenas noches, Lick. Le voy a realizar la primera pregunta, la cual dice: para usted, ¿qué es la seguridad jurídica? Bien, es un principio
que regula el derecho penal, el derecho en general, que es aquel estado de certeza que deben tener aquellos documentos que son autorizados por un empleado o un funcionario público, y que el Estado debe garantizar esa certeza y esa seguridad jurídica para garantizar las decisiones que las personas toman en relación a ya sea a sus bienes o a otros derechos que les pertenecen o que les asisten. Continuando con la siguiente pregunta, para usted, ¿qué es la paz? Bueno, si nos regulamos o si nos ceñimos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que es la ausencia de guerra, es algo que debemos de ver como algo que no existe una confrontación entre dos partes contrapuestas. A eso se refiere la paz. Muy bien, Lee. Continuando con la siguiente pregunta, para usted, ¿qué es la justicia? Bueno, la justicia también es otro principio, que es darle a cada persona lo que le corresponde. Es decir, de que si en algún momento nosotros vamos a cometer un hecho delictivo, por esa comisión de ese hecho delictivo, nos van a tener que sancionar con una sanción. Eso va de acuerdo a el hecho criminal o el hecho penal que nosotros vayamos cometiendo. Muy bien, Lee. Para terminar, le quiero preguntar, ¿qué es la axiología jurídica? La axiología jurídica o la axiología en general es el estudio de los valores, y dentro de los valores la máxima es la ética que debe eh, caracterizar a toda persona que es estudiosa del derecho. Pero para completar o para terminar esta entrevista que se me realiza, pues estos principios como la seguridad jurídica, la paz, la justicia y la axiología es algo que nuestra misma Constitución Política de la República de Guatemala regula en el artículo 2, que dice que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de las personas. Es decir, de que estos principios que ustedes estudian en este momento es algo que nos corresponde o nos asisten por el hecho mismo de ser guatemaltecos. Es que el Estado de Guatemala tiene el deber de garantizar esos principios a toda persona que vive en la República de Guatemala. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable, Lee. Que tenga una feliz noche. Muy buena noche. Mi nombre es José Eduardo Ochoa Zúñiga. Soy estudiante de la carrera de Derecho del primer año. Al culminar las entrevistas y a las personas seleccionadas de esta actividad, llegué a la conclusión que cada persona define las instituciones del derecho desde diferente punto de vista y que al final llegan a una misma conclusión. Tal el caso de la justicia. Es dar a cada quien lo que corresponde, de acuerdo a sus acciones. Y todas estas respuestas que me han brindado los licenciados engloban al artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que literalmente indica deberes del Estado. El Estado garantiza a los habitantes de la República de Guatemala la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces llegué a la conclusión que cada persona tiene diferente punto de vista,
pero al final de todo llegan a concluir una misma conclusión. Muchas gracias.